a todos, soy Álvaro Alonso, como ha comentado Fernando, y he hecho mi trabajo de fin de carrera en silene ciliaca, viendo si sus adaptaciones para polinización nocturna son eficaces. Entonces, como la mayoría de vosotros sabréis, la evolución y el mantenimiento de sistemas de polinización especializados en los que los ramos florales de las especies vegetales responden hacia un determinado grupo de polinizadores es un paradigma en ecología vegetal. A este respecto, nuestra hipótesis de partida sería la de Stevin, que dice que estas especies vegetales habrán evolucionado para maximizar las visitas de sus polinizadores más frecuentes o más eficientes. Y a este respecto también se crea el concepto de síndrome de polinización, que este es un concepto en el que, para facilitar el estudio de las especies de polinizadores, se agrupan, digamos, las especies con unos rasgos florales similares que se utilizan que atraen a grupos de polinizadores determinados. Por ejemplo, a este respecto, el síndrome de polinizador nocturno agrupa unos rasgos florales como son pétalos de colores claros y emisión de luz durante la noche y apertura durante la noche, que atrae a los polinizadores nocturnos. A pesar del avance del estudio de los rasgos florales y estos sistemas de síndrome de polinización, no se ha estudiado tanto la eficiencia de los polinizadores que crean estos síndromes. Aquí vemos un diagrama del proceso de polinización y vemos en los cuadros las diferentes métodos las diferentes medidas que se pueden tomar para estimar la eficiencia de los polinizadores. En primer lugar, veríamos la visita del polinizador. Cuando una polilla, por ejemplo, visita una planta, si la planta es masculina podemos tomar información del polen que recoge, si es femenina del polen que deposita, y también podemos tomar información de la distancia que recorre esa polilla de una planta a la otra. La siguiente medida sería la fecundación, es decir, de este polen que se deposita en la planta, qué cantidad llega a los óvulos. Y por última medida sería qué cantidad de este polen que ha llegado a los óvulos es capaz de generar, de producir semillas. Entonces, vemos que este es un proceso secuencial y en cada uno de los pasos puede haber pérdidas, como los óvulos no fecundados o en el caso de los abortos. Nosotros para medir la eficiencia de los polinizadores vamos a utilizar datos de la producción de semillas de la planta, así como datos de la cantidad de tubos polínicos que llegan al final de los estilos. Y una vez tengamos los datos de eficiencia, vamos a añadir datos de frecuencia de polinizadores para tener una estimación de la efectividad total de cada polinizador, cómo un polinizador afecta, digamos, al éxito reproductor de la planta. Y por último, aparte en otro estudio hemos querido hacer una medida de la distancia a la que pueden dispersar el polen, los polinizadores de silene ciliata. Esta es nuestra especie de estudio, silene ciliata, que como podemos ver aquí, debido a la apertura de sus pétalos durante la noche y debido a la mayor emisión de olores durante la noche, tiene un síndrome de polinización nocturno. Y es polinizada tanto por organismos nocturnos como polinizadores diurnos. Aquí vemos sus principales polinizadores nocturnos son polillas de la familia de los noctuidos y de entre sus polinizadores diurnos destacan la familia de los sílfidos, que ya se ha comentado antes, dentro de los dípteros. La hipótesis de nuestro estudio sería que los polinizadores nocturnos serán más efectivos, o sea, más eficientes o más frecuentes que los diurnos debido a la presencia de estos rasgos florales que favorecen, digamos, sus visitas. Y esto puede ser debido a
a que estos rasgos florales ya esta especie los haya heredado de sus antecesores, o que debido a la hipótesis de Stirling mencionada anteriormente, esta mayor eficiencia de polinizadores haya generado estas adaptaciones en la planta. Y con relación a estas hipótesis nos hemos planteado dos objetivos, que el primero sería analizar la efectividad de forma, como hemos visto, cualitativa y cuantitativa de los polinizadores de esta planta, y luego comparar los diferentes métodos de estudio que hemos utilizado para calcular la eficiencia y ver las ventajas y desventajas de ambos métodos. El estudio de la eficiencia se realizó este verano pasado, el verano de 2013, en un área de estudio en el Parque Natural de Peñalara, en la Sierra de Madrid. El área de estudio era una población de sirena ciliata que está en una zona en regeneración natural a 2100 metros de altitud. Para el estudio de la eficiencia, el trabajo de campo consistió mediante el método de una sola visita, marcar flores y embolsarlas. Embolsábamos flores de sirena ciliata que no hubiesen llegado todavía al estado femenino, para asegurarnos de que solo había recibían la visita de un polinizador. Una vez embolsadas y cuando estas flores llegaban al estado femenino, abríamos las flores y durante el día y durante la noche observábamos hasta que veíamos que esa flor era visitada por un único polinizador. Una vez que la flor era visitada, se volvía a embolsar y a los 2 días se recogían los estilos para hacer la medida de tubos polínicos, y cuando el fruto estuviese maduro se recogía el fruto para hacer el conteo de semillas. En el trabajo de laboratorio, una vez cogidos los estilos, se hacían las medidas de los tubos polínicos. Para esto se tienen que teñir los tubos polínicos con azul de anilina, que lo que se tiñen es depósitos de caloso. Por ejemplo, vemos esto que está aquí teñido es un depósito de caloso. Bueno, no lo he mencionado antes, pero imagino que conoceréis que los tubos polínicos son estructuras que transportan el polen desde el material genético, desde los granos de polen, como podemos ver aquí, y lo llevan hasta los óvulos. El conteo de tubos polínicos se hacía con un microscopio de fluorescencia y se contaban los tubos polínicos que llegaban al final del estilo, que asumíamos que eran los que iban a llegar a los óvulos. El conteo de semillas era más sencillo, simplemente se abría el fruto y se contaban diferenciando entre semillas maduras, abortos y óvulos que no han llegado a ser fecundados. Cuanto a los datos de frecuencia, se realizaron censos durante el verano de 2012 y 2013, en los que durante el día se realizaron censos con periodo de observación de 5 minutos, en el que se observaban las especies que polinizaban las plantas, y durante la noche, mediante el uso de cámaras de infrarrojos, con el posterior visionado de los vídeos, se veía qué especies de polillas habían polinizado estas plantas. Y por último, para acabar con los métodos, el estudio de dispersión de polen, se tiñeron diferentes flores y se dejaron durante el día o durante la noche con unos polvos fluorescentes análogos al polen, y una vez acabado este periodo se iba con una linterna de ultravioletas buscando en un radio de hasta 8 metros alrededor de la planta si había flores teñidas, y se anotaba la distancia. Empezando ya con los resultados, en este gráfico vemos los valores del conteo de tubos polínicos y del conteo del número de semillas, separados en datos entre día y noche. Vemos que para ambos, las letras muestran si hay diferencias significativas entre ambos grupos de polinizadores. Vemos que para ambos, mediante ambos métodos, las diferencias son significativas entre polinizadores diurnos y nocturnos. Sin embargo, al correlacionar estos dos métodos, vemos que la correlación es significativa, sin embargo el ajuste no es tan alto como esperábamos. Esto puede ser por diferencias en las fuentes de error de ambos métodos, o que cada método se refiere a un diferente periodo del proceso de polinización. Los tubos polínicos se referirían al proceso de fecundación de los óvulos,
y las semillas a la maduración de estos óvulos ya fecundados. A partir del conteo del número de semillas y abortos, hemos sacado unas tasas que muestran también las diferencias en este proceso de polinización. La fecundación sería la suma de semillas y abortos entre los óvulos totales, como una medida de los óvulos que han sido fecundados. La maduración sería de estos óvulos fecundados los que han sido capaces de producir semillas, y el SIGTEST sería, digamos, una combinación de ambos, como un resumen total del proceso de polinización. Vemos que en este caso las diferencias también son significativas entre los grupos de día y noche, y además vemos que según avanza el proceso de polinización, digamos, las diferencias aumentan. Por ejemplo, aquí vemos que las diferencias son menores, pero en el proceso de maduración, por ejemplo, vemos que la mitad de los óvulos que son fecundados por polinizadores diurnos no son capaces de dar semillas. Esto puede, al tener en cuenta una sola visita, puede ser que los polinizadores diurnos no son capaces con una sola visita de generar suficiente, digamos, polen para tener semillas. También hemos agrupado los resultados por las diferentes especies de polinizadores que obtuvimos. Vemos que tenemos 3 especies de polinizadores diurnos y los dípteros que no fuimos capaces de identificar los hemos agrupado en un grupo denominado moscas. Y tenemos 3 especies de noctuidos, de polillas. Vemos que las diferencias no son significativas en cuanto al conteo de tubos polínicos entre las especies. Sin embargo, estas diferencias sí llegan a ser significativas en el conteo de semillas. Además, vemos aquí, al hilo un poco de lo que hemos venido contando antes, que los valores de conteo de tubos polínicos, por ejemplo, para Eupeodes colorare, que es un sílfido, y las moscas, sí son mayores. Sin embargo, a la hora de producir semillas, estos valores son muy bajos, es decir, depositan polen estos polinizadores. Sin embargo, ese polen, por ser de menor calidad o porque lo depositan durante el día cuando los estilos están menos receptivos, por alguno de estos motivos no es capaz de generar semillas. En esta gráfica hemos querido combinar ambos la componente cualitativa que hemos visto ya con la eficiencia, como los datos de los censos de la frecuencia de los polinizadores, el número de visitas por hora, y vemos eso en el eje y la eficiencia, en el eje y la frecuencia, y estas líneas unen puntos con igual efectividad de polinizadores. Cabe destacar que en el estudio de la frecuencia los únicos datos nocturnos que hemos podido utilizar son los del censo de 2012, entonces no hemos tenido los datos del censo de 2013 porque todavía no se han visionado los vídeos. Para ello, y debido a la llamada plaga de polillas que tuvimos el año pasado, principalmente causada por autógrafa gamma, tenemos muchos datos de autógrafa gamma de eficiencia, pero sin embargo no teníamos datos de frecuencia. Por ello hemos estimado su frecuencia como la media de los nocturnos, y hemos estimado, para simular estas grandes oleadas de polinizadores, como su media por 10. Entonces, vemos que sin tener en cuenta estas simulaciones, la mayor calidad de los polinizadores nocturnos hace que tengan una mayor importancia de polinización. Sin embargo, los polinizadores diurnos, a pesar de tener menos calidad, su importancia no va a su efectividad va a ser menor, pero no tanto, debido a que a pesar de que su calidad es menor, su frecuencia de visitas es bastante más elevada. En este gráfico muestra el otro estudio que hemos realizado de efectividad de dispersión del polen, y vemos que las diferencias también son significativas entre día y noche, con la importancia que esto puede tener debido a que los polinizadores nocturnos pueden llevar el polen más lejos y puede ser importante para la conservación de la especie cuando las poblaciones se queden aisladas.
Destacar que la utilización de diferentes métodos es realmente útil porque aporta robustez al estudio y además veis en qué parte del proceso de polinización ocurren las diferencias. Y ya para concluir, en esta tabla vemos un poco el resumen de la charla, que sería que los polinizadores nocturnos son más eficientes, los diurnos más frecuentes, sin embargo, la efectividad de los polinizadores nocturnos combinando ambos parámetros es mayor y la dispersión del polen es mayor. Y para terminar, volver a recalcar la importancia de utilizar diferentes métodos para aportar robustez al estudio. Y eso es todo. Éramos dos, uno se quedaba con una parte del metro, digamos, donde estaba la planta que habíamos marcado, y el otro iba buscando en todas las flores hasta un radio de 8 metros con la linterna ultravioleta. No, te digo 8 metros porque hay un trabajo que seguro que conoces, porque es porque en Siberia y utilizan otro método además, pero está muy bien lo que has dicho de que hay que usar distintos métodos y todavía más. Vamos, con marcadores y con paternidad, usando el padre de... Y encontraban otros chilenos norteamericanos hasta 80 metros un nivel bastante alto de transferencia de... ¿Qué polinizador tenía ese chileno norteamericano? ¿Qué? ¿Qué polinizador tenía? Ay, no me acuerdo. El tema es que en un radio de 8 metros igual tenías 300 flores. Entonces ya nos pareció bastante buscar una con la linterna, o sea, por tema de logística, más que nada de contradiferencia, pero podría ocurrir que la expresión de la calidad de la polinización, o sea, en términos de la calidad de la progenie, pues lo mismo no encuentra diferencia, pero claro, a medida que tú incrementas esa distancia, hay más probabilidades de que según la estructura espacial del parentesco se incremente la diferencia. ¿No? Pero sí, tienes toda la razón. Sí, otra cosa que nos hubiese gustado estudiar más, pero fue bastante complicado de explicar ya que no falla. Con gusto, será por ganas. ¿Alguna otra cuestión? ¿Podrías poner la gráfica que tenías con los ejemplos de color? Esta. Vale. Es que me llama mucho la atención la diferencia que tienes entre el naranja y el amarillo. Son dos especies de sílfides. Sí. Que me preguntaba si esa diferencia, porque hay mayor varianza en el amarillo, ¿no? Como que podríamos interpretar que unas veces están trayendo más granos de polen, otras menos. Y quería saber si esa diferencia, ¿tú qué opinas? Si es porque hay diferencias de tamaño entre esos dos sílfides, que sea importante, porque lo que es la luz o la apertura de la corola también puede variar un poco, ¿no? Entonces, me preguntaba si el naranja se ajusta más morfológicamente porque tiene un tamaño determinado a la flor y por eso varía menos las disposiciones que pueden hacer en el polen comparado con otras especies. ¿O tú crees que simplemente por la calidad de granos de polen que llevan a la flor? Pues las especies realmente son sílfidos y son bastante similares. O sea, yo que imagino que será por la calidad de grano de polen o por simplemente este estudio al no tener un gran tamaño muestral, pues tampoco me voy a jugar a decirte que este trae de más calidad. Tampoco quiero, pero puede ser más debido a eso o simplemente a diferencias en el estudio. Ya, bueno, era más enfocando en lo que es la varianza, ¿no? Y el comportamiento con la flor, ¿cómo es? Que las moscas entran en la corola, recorren dentro de la flor, salen. Las florillas solían quedarse más, pero las moscas ahí también nosotros hemos tenido que tener en cuenta que había algunas que se quedaban más, pero había otras debido a que por la mañana ya debía de llegar un momento, normalmente cesamos de 7 a 9, porque veníamos de 7 a 9 de la mañana y llegaba un momento que no debía de quedar néctar en la flor, por lo que fuese. Entonces, el sitio se acercaba y estaba un segundo, 2 segundos y se iba muy rápido. Sin embargo, antes por la mañana podía quedarse más. No sé si te soluciona. ¿Más cuestiones?
Sí, claro. Lo mismo, yo debería saberlo, porque ya habéis contado varias historias de esta especie, pero me acuerdo ahora mismo. ¿Es inodioica este sileno? Y no monoica, si no me equivoco. Sí, pero esta población es más sosa. O sea, sosa. No tiene nada de eso, ¿no? Nada, tiene nada. Sí, bueno, no lo he comentado, pero Más de 10 años y no hemos encontrado cosas raras. es hermafrodita y es protágica. Las dos primeras no sexuales, la torre masculina y a partir de La ahí. segunda parte de la pregunta de sentido. O sea, que no, con eso ya me doy cosas pistas. ¿Cómo? No, se había hecho pruebas de cruce para ver si es compatible, autocompatible o como es. Creo que sí se puede autofecundar. Por eso tiene este sistema para evitar la autofecundación, que separa especies, o sea, separa el tiempo en la misma flor el estado masculino del remedio. Pero creo que no me equivoco, si digo que se puede llegar a autofecundar. Solo una duda. ¿Esto es un trabajo de carrera, un máster? Sí, este es mi trabajo de carrera. Jolín. Está bien, ¿eh? Yo tengo una cuestión que no sé si la han hecho, porque se me ha ido la cabeza un poco. Cuando dices que con los polinizadores nocturnos el sit-set es mayor que con los diurnos, y una de las posibles explicaciones que da es que el estilo no está receptivo de día. Quería preguntarte si habéis estudiado eso, la receptividad del estilo, y luego cómo encaja eso cuando en los tubos polínicos dentro del estilo no hay diferencia, es decir, que a lo mejor no hay receptividad del estilo. Vamos, nosotros creemos que no hay receptividad de estilo. Eso se lo he comentado, no me da tiempo a comentarlo mucho más. Pero vamos, eso es de un artículo que lo midieron, pero claro, es en otra especie de Silene alba, que podía darse ese caso. Sin embargo, luego midieron que eso afectaba más luego a la germinación de las semillas y creo que afectaba a la germinación de las semillas y al crecimiento de tubos polínicos, bueno, a la germinación del polen, digamos. Entonces, al germinar el polen, de hecho, mayor que la generación de semillas, suponemos que esto se va a deber más a diferencias en la calidad del polen y no tanto a... La calidad del polen te refiere que los diurnos llevan polen de la misma planta, que hay más... Imagino que ha también pasado puede más ser horas desde la adolescencia de las anteras. ¿Perdón? Que ha pasado más horas desde la adolescencia de las anteras. Ah, el polen envejece. Ah. Se abren como a las, ¿qué son? Las 9 de la noche, en este era, bueno, depende. Y ahora sí. Y luego pasan, pues eso, a las 7 de la mañana que empiezan a aparecer. O sea, que los polinizadores nocturnos cogen los individuos jóvenes de polen. Hay que medirlo y testarlo. Los diurnos se ponen ya. Can I ask a question in English? Is that okay? Yeah. I could follow your talk, so that was great. I don't know whether the question has been asked, but it looks like there's benefits for this plant to focus or specialize towards nocturnal pollination, and yet it seems to attract diurnal insects still. Do you have an explanation for that? Could it be that nocturnal insects perhaps are in low abundance at certain years, etc.? Probably is that the abundance of pollinators with seed out between years. Yes. So maybe some years the nocturnal pollinators there are more, but other years there might be more, even more than this study of diurnal pollinator. So they might be even more efficient. Right. The pollinator, so it's not a straight evolutionary line, it's like shifting. Yes. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, antes de seguir quiero confirmar si Luis Navarro y Roxibel ¿están o no están? Ya, entonces, se ve que su bilbainidad ha degenerado en Galicia, porque me dijo que le daba miedo la ciclogénesis explosiva. Entonces, es del Bilbao y que no sabía si iba a venir. Seguramente no me lo ha confirmado,
Pero entonces la charla de Rosibel se cae, lamentablemente, pero afortunadamente